El segundo es quienes están bajo la maldición de la ley o quienes estaban bajo la maldición de la ley. Y el tercer punto es, solo Cristo es suficiente para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Cuál es la palabra entonces que más se ha repetido? La maldición, porque el pasaje en última nos está hablando de eso. Ya lo hemos observado, lo hemos leído, y dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, creo que todos nosotros tenemos una mediana idea de lo que significa maldición o estar maldito. La palabra maldito es un término que no quisiéramos escuchar. Es más, cuando lo oímos así no se esté refiriendo a nosotros ni se nos esté dirigiendo, el término maldito causa rechazo. Creo que es una palabra que en el idioma no debería estar. Es lo que nosotros suponemos. Pero aquí leemos otra vez y dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, ¿en qué consiste entonces la maldición de la ley? Aclaro, no que la ley de Dios sea una maldición, porque no es eso lo que está diciendo el texto. A raíz de que el mismo apóstol que escribió estas palabras por guianza del Espíritu, en otro pasaje de la Escritura dice que la ley o el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Luego no hay contradicción cuando la palabra aquí está hablando de esa maldición, está diciendo que la ley va a señalar a quien no vive conforme a esa ordenanza divina. La ley lo expone como maldito, o sea, el no ajustarse al estándar expresado por Dios en la norma bíblica. El hombre, por su condición, es que entonces queda sentenciado como maldito. Quiero explicar un poco en el contexto antiguo esta situación. Ahora, aclaro, la ley no es maldición, la ley es buena. Pero el pecado del hombre es el que, por la forma en que la ley ha sido expresada, ese pecado lo convierte en un ser maldito delante de Dios. Ahora, la palabra lo va a señalar de esa forma. Ahora, también es cierto que no es la ley la que en sí maldice al hombre, sino que en últimas es Dios mismo, porque Dios es el que está hablando y Dios es el que ha dicho que el pecador es maldito. Es Dios. Quizá usted diga, no puede ser que Dios maldiga a alguien. Y ahora lo vamos a ver en la Escritura, para que si ese es el pensamiento, hoy podamos salir de acá entendiendo que el pecado pone al hombre en una condición de maldición probablemente no imaginada. A veces leemos rápidamente estas expresiones y como que no podemos profundizar o quizá ver profundamente lo que quiere señalar. ¿En qué consistía la maldición de la ley? Cuando yo miro Santiago capítulo 2 versículo 10, la Escritura, yo voy a leerlo en favor de ustedes, así que no vaya hasta allá. Santiago 2:10 dice lo siguiente, para ir entendiendo en qué consiste la maldición de la ley. Y este hombre escribió las siguientes palabras: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué significaba? Que cuando una persona tomaba la ley y quería vivir justamente delante de Dios por obedecer la ley, entonces con solo violentar un solo mandamiento se hacía culpable, se hacía convicto por la ley delante de Dios. O sea, o la cumplía toda, o con uno solo que violentara era como si hubiese quebrantado toda la normativa divina. ¿Me estoy explicando? El asunto era supremamente complicado.
Voy a ilustrarlo. ¿Sabe usted que hoy por hoy en Colombia el Código Nacional de Tránsito suspende las licencias de conducir cuando usted en un lapso de 6 meses ha cometido 2 infracciones? Y entonces se la suspenden 6 meses. Y si reincide, va por un año. Ahora usted dirá, no, a mí no me han sacado todavía un parte, yo todavía no tengo suspendida la licencia. Le pregunto, ¿ha quebrantado alguno de los, o mejor, alguna de las reglas del tránsito? Si fuera así, a mí no solo me la hubieran suspendido por 6 meses, por un año. Quiero confesarles que no soy un buen conductor. Pido excusas aquí a los honorables conductores que sí están siempre atentos a cumplir la normativa. Pero cuando uno mira todo lo que implica observar, poner en práctica las normas de tránsito, uno dice, prefiero dejar el carro en el parqueadero, en el garaje. O sea, creo que no he quebrantado uno, he quebrantado muchos. En la ley de Dios dice, se hace culpable como si hubiese roto todas las otras ordenanzas. Así funciona. Este no es un asunto de que, bueno, yo soy medio bueno. No, aquí, amados hermanos, el asunto no tiene términos medios. La humanidad está partida en 2, los hijos de Dios y los hijos del mal. No hay más. Los hijos de Dios y quienes están en oposición a Dios. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No hay más. Los hombres intentamos inventarnos la escala de los grises, pero aquí en el Señor es blanco o negro. No hay grises. Por esa razón, amados, ningún ser humano, la ley fue dada inicialmente al pueblo judío, pero ningún judío pudo cumplir la ley. ¿Acaso Dios puso una ley incumplible? No, la ley era posible cumplirla, pero solo para personas guiadas por Dios, transformadas por Dios. Pero el hombre en pecado, Romanos 8 dice que ni quiere cumplir la ley, ni tampoco puede. O sea que las personas no quieren cumplir la ley de Dios, pero aún si llegaran a tener el deseo de cumplirla, no tienen la posibilidad de hacerlo, porque su naturaleza está inclinada permanentemente hacia lo malo. Entonces, al quebrantar la ley, los judíos se hicieron culpables ante Dios. Podría pensar como gentil y decir, menos mal que no soy judío. Porque los gentiles no recibimos la ley, pero la escritura nos muestra en Romanos capítulo 1 que toda la creación nos muestra al Creador. O sea que no solo la ley nos revela a Dios, la creación misma. Luego todos finalmente somos responsables delante del Altísimo, judíos o gentiles. Entendamos por la expresión gentil todo aquel que no pertenece a la raza judía. Así que si usted dice no soy judío, usted es gentil. Ya. Usted también quedó bajo el mismo juicio, porque habiendo entendido por medio de las cosas creadas quién es Dios, no le reconocimos como a Dios, no se le glorificó ni se le dio gracias. Entonces Dios entregó o dejó al hombre en su pecado. Todos quedamos entonces a merced del justo juicio de Dios. Y bajo el justo juicio de Dios, ¿creen que alguno podría presentarse allí con alguna atenuante a su pena? Pues la verdad es ninguno. Todos merecíamos la condenación eterna. La ley nos
declara malditos, culpables, merecedores de la ira de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán allá en Génesis 2:17, no vaya, piense solamente, usted ha leído el pasaje, Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer. Eso es ley, eso es ordenanza, eso es mandamiento. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de aquel que está allí no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces Dios le dijo, usted podrá comer y mantenerse vivo, disfrutando de la bendición que yo le entrego, siempre y cuando usted escuche mis palabras y viva bajo mis palabras. Fue un solo mandamiento. No tuvo 10 mandamientos Adán, tuvo uno solo. No tuvo 613 normas, no tuvo una sola regla, una sola expresión dada allí, y teniendo un solo mandamiento, lo quebrantó. Pero Dios le advirtió cuál era el resultado de quebrantar ese único mandamiento. ¿Cuál era? La muerte. Dios le dijo, el día que de él comas, morirás. Amados, durante toda la Biblia es exactamente lo mismo. Uno pensaría que allá en el Edén no hay ley, pero allá hay una ley. Y más adelante la encontramos ya un poco más desmenuzada. Pero ahí está, el mismo Dios legislando y diciéndonos, quebrantan mi voluntad y encuentran la muerte. Ahora, ¿quién no quebrantó? En Adán todos pecamos, en Adán todos nos hicimos culpables. Y por lo tanto la sentencia estaba sobre nosotros. Y la ley decretó la terrible maldición, y era que estábamos separados de Dios. Y el patíbulo estaba preparado para nuestra ejecución. Ahora, ¿quiénes son los que están bajo la maldición de la ley? Quiero llevarles a leer, me voy a demorar un poquito, pero voy a leerles para que entendamos un poco, aparte de entender un poco la maldición, quiénes estaban bajo la maldición de la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, ahí quiero que usted me acompañe, porque seguramente si tiene un resaltador va a tener que resaltar varias cosas ahí. Deuteronomio capítulo 27, del versículo 14 en adelante, observen. Dice así la palabra de Dios. Maldito el hombre. Si tenemos la ayuda de la pantalla para el que no trajo la Biblia, entonces vamos a colocar ahí. Van a seguir. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá, amén. Quiero explicarles el contexto de esto, hermanos. Esto sucede cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y van a tener que hacer lo siguiente. ¿Cuántas tribus estaban allí? 12 tribus. Y van a estar 6 tribus, que están mencionadas acá, en el monte Ebal, y otras 6 tribus en el monte Gerizim. Y era algo así, por lo que uno puede entender en el pasaje. Era como una lectura antifonal, y el pueblo respondía, amén. Entonces comenzaban a pronunciar las maldiciones, y el pueblo debía responder, amén, así sea. En este caso, el versículo 14 dice maldito. Y sabe que aquí la expresión maldito significa bajo el juicio de Dios, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este versículo 14 dice, cualquiera que se hiciere un Dios diferente, o mejor, que tuviese un Dios distinto, porque él había mandado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquiera que hiciera, se fabricara un objeto de fundición y lo convirtiera en un Dios para sí, pero eso tiene que ver para señalarnos la idolatría. Y nosotros, aunque quizás no hayamos construido de forma concreta o tangible figuras para adorar, sabemos
que el pecado de la idolatría está ahí, latente en el corazón nuestro. Ahí está el pecado de la idolatría. Y todo aquel que practica idolatría está entonces maldito por la ley de Dios. Y el pueblo dice, eso suena feo, ¿verdad? Pero es así, es a eso. Ahora observen, vamos al 15, perdón, al 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo. Hermanos, ya con eso quedamos emproblemados, porque sé que muchas veces, quizá para algunos, algunas veces hemos deshonrado a nuestros padres, y solo deshonrar a nuestros padres nos hace merecedores del justo juicio de Dios, y la ley nos declara como malditos, y el pueblo dirá, el pueblo no dirá, pobrecito, téngale paciencia. Hay hijos que se portan muy mal con los padres y no falta la vecina o el vecino que le dicen, vaya, téngale paciencia al muchacho, pobrecito el muchacho. Aquí está diciendo, la ley de Dios no dice pobrecito, la ley dice maldito, y el pueblo responde amén. Ahora veamos el 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué significa eso? Respete la propiedad ajena. Este era en un contexto rural. Yo sé que aquí hay hermanos que tuvieron finca, y cuando hay fincas donde el lindero no es un muro, sino que es una línea imaginaria. ¿Sabía usted que en los campos las líneas imaginarias se mueven? ¿Y quién las mueve? El vecino avaro. Las mueve el vecino que quiere apropiarse de un métrico de tierra del otro. Y la Biblia estaba diciendo que el que no respetare el bien ajeno, la propiedad ajena, está bajo maldición. Y dirá todo el pueblo amén. Verso 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Abusar de las personas que están con alguna discapacidad o limitación. Hermano, para Dios es un gravísimo pecado burlarse del que tiene de pronto el paladar hendido. Es una afrenta al Creador, pues Él hizo a esa persona. Y a Dios nadie le queda mal hecho. No sé si me hago entender. Dios hace personas distintas al común, que nos parece que están, algo pasó, algo mal hecho, quedó ahí. A Dios no le queda mal hecho. Él dice, yo hice al ciego, le dice Dios a Moisés. Yo hice al mudo. Debía preguntarme, ¿Dios hace algo mal hecho? No, Dios todo lo hace con propósito, y sus propósitos son santos, justos y perfectos. ¿De acuerdo? Ahora, en este momento yo ahora veo que era un problema. Eso indica que en la época, yo me imagino cuando veían venir al invidente, al ciego, y algunos diciendo, hagámosle la trampa al ciego, para burlarse. Hay algunos que son supremamente graciosos, y por dárselas de graciosos son desgraciados. Bueno, eso suena feo, pastor, eso no le queda bien. Bueno, entonces maldito. Y ya no lo digo yo, lo dice la ley de Dios. El lenguaje parece pesado. Hermano, parece pesado porque estamos enseñados a otros términos, pero Dios quiere hablarnos así hoy, para que entendamos la terrible maldición de la cual fuimos librados. Así que no abuse de una persona que está con alguna discapacidad. ¿Ha visto de pronto a una persona coja subir al bus? No abuse. ¿Hay una persona en silla de ruedas entrando al Transmilenio? Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. ¿Cuál cree que debe ser su actitud?
Hay algunos muy amables, dicen, venga, yo lo llevo para que ahora tenga usted la prioridad. Pero quiero decir que usted debe ofrecer la manera de que esta persona vaya mejor. A eso está apuntando el texto. Pero no solo se queda ahí, mire, observen. Verso 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Oh, Dios nos está mandando muchos hermanos extranjeros. Dios está poniendo en nuestro camino muchas personas extranjeras. Y aquí el Señor pone una advertencia. Dice, maldito el que pervirtiere el derecho. Si usted contrata a una persona extranjera y por de pronto no tener legalizada su estadía en el país, ¿cree usted que le debe pagar menos de lo que él por su trabajo debería recibir? Usted está pervirtiendo el derecho y la ley señala y dice, oiga, el asunto es serio. Por eso es que al final vamos a decir, oh, de la que me libró el Señor. Porque la ley apunta su dedo para decirnos, eres culpable, mereces la condenación eterna, eres reo de muerte, eres despreciable delante de Dios. Quiero decir que es, pero no porque la ley esté ensañada contra nosotros, es que esa es la realidad de nuestro pecado. Eso es en lo que nos convierte en nuestro pecado, en esa clase de personas. Así que sigamos mirando. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Voy a mencionar las 4 que siguen porque tienen connotación de sexualidad. ¿Les parece? Mire, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y el 23, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora usted dirá, bueno, menos mal que solo con la suegra. No, quiero decir que esos son casos para decirnos cualquier caso similar a este está bajo la misma sentencia. ¿Me hago entender? Porque no falta el que esté pensando, por ejemplo, en buscarle, dicen por ahí, echa la ley, pero con Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cualquier cosa similar a esta tiene el mismo juicio. De hecho, el 21 cuando dice, el 20, acostarse con la mujer de su padre significa con la madrastra. Así que cuando un hombre que tiene hijos se casa con una mujer, debe procurar pensar en todos los problemas que se pueden desprender de ahí. De igual forma, una mujer que tiene hijas se casa con un hombre, y todo lo que se puede desprender de ahí por el pecado del hombre, por el pecado del ser humano. En el 21 dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, habla de la zoofilia y cualquier cosa parecida. En otras palabras, toda inmoralidad sexual, toda, sin excepción. La ley dice que el que practica esas cosas es que merece la muerte, la condenación eterna, el derramamiento de la ira de Dios sobre él. ¿Cómo vemos el asunto, hermanos? Porque solo cuando dimensionamos la terrible maldición vamos a poder reconocer la grande redención que el Dios eterno ha traído para nosotros. Luego dice en el 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y el 26 dice, quiero que lo leamos todos porque tiene que ver con Santiago 2:10. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén.
¿Sabe qué significaba? Que el compromiso aquí era para poder vivir había que hacer todo lo que la ley decía. En otras palabras, el que va a vivir la justicia por la ley, porque como leía en esta semana en un texto que estamos estudiando, es el justo por la obediencia vivirá, para el que quiere obedecer la ley. Pero no es así el evangelio. El evangelio, ¿qué dice? El justo por la fe vivirá. La razón por la cual cualquiera que emprenda el camino de la justificación por las obras de la ley es soberbio en grado superlativo, porque está pensando que puede, y sabemos por la Escritura que nadie puede cumplir la ley, porque la ley nos revela el carácter santo de Dios y el pecado del hombre no tiene nada parecido con la santidad de Dios. Por eso es que la ley es como un espejo en el cual nos podemos ver y decimos: soy un monstruo. Quisiera preguntarle si alguna vez usted se ha puesto frente al espejo en la mañana, y hay mañanas en las que usted dice: hoy amanecí muy hermoso. Pero otras veces uno va y se mira y uno dice: qué feo estoy hoy. ¿Sí? Hablo a los hombres, las hermanas siempre se ven bien, porque siempre están bien. La ley no miente, la palabra de Dios no le engaña, y por eso aquí nos está diciendo: culpable, culpable, reo. Cuando han tomado a alguna persona que ha cometido un asesinato, por ejemplo, de un niño, y lo están sacando quizá de la cárcel o del sitio donde rinde indagatoria y lo llevan otra vez a la cárcel, hay gente que está afuera y empieza a gritar que asesino, asesino. Pues la ley nos está señalando y nos está diciendo cuál es nuestro pecado. Ahora, hermanos, emprender el camino de la justificación por medio de las obras significa confiar en su propio esfuerzo, y confiar en su propio esfuerzo es un engaño, porque no hay tal fuerza en el pecador para hacer lo que Dios demanda, a raíz de que desde su infancia, desde su niñez, el corazón del hombre está inclinado todos los días hacia lo malo. Cualquiera podría estar pensando: pero el pastor creo que tiene unas gafas muy oscuras para ver tan oscuro. Hay gente buena en este mundo. De hecho, teníamos un diálogo esta semana y alguien preguntó y dijo: ¿hay gente buena en este mundo? Pregunto por este lado: ¿hay gente buena en este mundo? Algunos hermanos dirán: sí, claro, hay gente buena en este mundo. A Jesús se le acercó un hombre y le dijo: maestro bueno, maestro bueno. Jesús, ¿qué le respondió a ese hombre? Bueno, no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe quién era el que le estaba preguntando? Uno que se justificaba obedeciendo la ley. A ver si me hago entender. Ese que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. ¿Qué dijo él? O sea, pregunto, si una persona que guarda los mandamientos no es buena, usted dirá: pero eso no fue lo que dijo Jesús. Por implicación fue lo que dijo. ¿Recuerdan? Este hombre viene. Jesús sabía quién era ese hombre, claro que sí. Jesús sabía que obedecía la ley, que ponía desde su niñez en práctica los mandamientos de Dios. Es más, ¿cuál cree que era el concepto que este hombre tenía de sí mismo? Que era bueno. Por eso él se acerca a Jesús. Y yo creo que el hombre ha estado pensando en Jesús y observándolo, y muy seguramente este hombre dijo: veo que ese maestro guarda la ley. Y entonces, como veo que ese maestro llamado Jesús guarda la ley, él es bueno. Y por eso se acercó y le dijo: maestro bueno. Y Jesús de inmediato le da una declaración que lo debe dejar frío, congelado, algo que tuvo que haber penetrado hasta los tuétanos. Le dijo: bueno, no hay sino uno.
Pregunto, otra vez, por este lado, ¿hay buenos? Pues después de eso, pues finalmente, ahora voy a decir algo más adelantito que seguramente nos ayuda a comprender un poco más esta situación. Pero, por favor, si usted se ha creído bueno porque obedece algunos mandamientos, la ley, ¿cómo lo señala? Culpable, merecedor de la muerte. O sea que el problema del hombre es un problema muy serio. El problema de la humanidad es un problema muy serio. No es un asunto de chiste, es un asunto, amados hermanos, que debe aterrorizar a la criatura humana. Mire, ante eso, Gálatas nos está diciendo, porque el versículo 26 está mostrándonos que la ley señala al hombre y lo pone bajo maldición por quebrantar cualquiera de esas normas. Por una sola que se quebrante, el hombre está bajo maldición. Nosotros hacemos de pronto una especie de estratificación, o sea, decimos, este es un poquito pecador, este es regularmente pecador, y hay otros que son, pero es que son muy pecadores. Pues la Biblia no dice medio maldito, un cuarto de maldito, tres cuartos de maldito, sino que dice 100% bajo maldición. Vamos al tercer punto. Solo Cristo es suficiente para redimirnos de la maldición de la ley. Mire cómo lo plantea Pablo acá en Gálatas. Dice la Escritura en el versículo 11 que por la ley ninguno se justifica para con Dios. El joven rico no se justificó delante de Cristo, aunque obedecía los mandamientos. No fue declarado justo, al menos Jesús mostró su pecado. No era justo realmente. El justo por la fe vivirá. El versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Había que obedecer. Voy a decir algo que espero ser bien comprendido, pero muchos obedientes a los mandamientos de Dios irán al infierno eternamente. Anote eso en el papelito para el próximo domingo. La Biblia responde. ¿Por qué razón? Porque sé que aquí no hay tiempo para explicar todo esto. La Escritura muestra que ese muchacho que obedecía los mandamientos se fue ¿qué? Triste. Y luego Jesús dijo que los que ponían sus ojos en las riquezas no entraban al reino de Dios. Usted lo lee allá en el pasaje bíblico. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Aunque obedece a los mandamientos, según él, no entrará al reino de los cielos. Y el que no entra en el reino de los cielos entrará en las profundidades del infierno. Ahora el mensaje va a cambiar. Quiero decir, vamos a mirar la otra cara de la moneda. Ya vimos la cara que la ley nos muestra. Ahora vamos a ver la cara que Cristo plantea ahora. Esté atento, porque si se queda con la primera parte, usted va a salir asustado de aquí hoy, no va a tomar tinto siquiera. Pero ahora, al escuchar esta parte final del sermón, espero que el Señor, por su espíritu, toque su corazón. Bueno, ya ha debido estarlo tocando por la palabra, que es suficiente. Mire, solo Cristo es suficiente para redimirnos de la maldición de la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que cuando vimos el cuadro de las maldiciones de la ley, todos quedamos convictos, todos sentenciados a muerte, todos condenados a muerte. Pero ahora viene y nos habla de un redentor, de alguien quien nos redime de esa condición y da su nombre, y su nombre es Cristo. Cristo. Espero que después de esto usted pueda salir amando más a Cristo.
porque verá cómo Cristo le amó, como decía mi hermano Libaniel. Él nos amó primero. Él nos redimió de la condición de maldición, de la horrenda maldición. Dice el texto, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora quiero aclarar algo. Cuando uno mira el texto así superficialmente, bueno, es que sí, cualquiera que lo pusieran en un madero era maldito, pero es que a eso no está apuntando el texto bíblico. Él va al madero porque se ha hecho maldito. Mire, en la antigüedad, cuando una persona, estoy hablando dentro del pueblo de Israel, una persona cometía esos pecados por los cuales la persona merecía la muerte y era por los jueces de Israel declarado digno de morir, podía morir lapidado. Había el apedreamiento, por ejemplo, no el ahorcamiento. En Israel no se practicó el ahorcamiento, pero había algo curioso. Lo que se puede conocer en la práctica, en el trasfondo, era que a esos que morían así, normalmente luego los amarraban a un madero y los dejaban por algunas horas expuesto ahí, con una finalidad: para que todo el pueblo temiera. Sé que me están mirando como un poco, ¿qué le digo? Lea, algún hermano que lea, o mejor en la pantalla, Josué 10:26. Josué 10:26. Nos muestra a uno de los israelitas haciendo eso, que era una práctica que se dio, no siempre, pero algunas veces lo hicieron, y cuando lo hicieron era para mostrar que ese que estaba siendo expuesto de esa manera era para indicar que era un despreciable pecador. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Quiero decir que el colgar a una persona en un madero era porque había sido declarado maldito, no por el simple hecho de colgarlo allí. Ahora, exhibirlo públicamente era una cuestión de inmensa vergüenza. Algunos grupos armados en este país, en regiones donde el Estado no hizo presencia, ¿sabían ustedes que hicieron cosas así? Fusilaban a una persona, por ejemplo, en alguna región que conozco, en el Catatumbo, a un ladrón de vacas, de lo que fuera, un ladrón, lo fusilaron y luego lo amarraron en un poste a la orilla de la carretera. Estos personajes, al margen de la ley, no conocían la ley de Dios. Entonces no lo enterraban antes de la noche, lo dejaban podrir ahí y no le permitían a la familia siquiera ir a quitar el cuerpo para darle sepultura. O sea, estoy hablando de grupos obviamente tan merecedores del mismo castigo. Quiero con eso señalar que parece que no solamente fue una práctica del pasado, y le colocaban un cartel que decía el motivo por el cual lo ajusticiaban, si era ladrón, por ladrón, inclusive hasta por pegarle a la esposa. Algunas hermanas pensando, ¿y eso dónde será? ¿Dónde era? Por pegarle a la esposa. ¿Sabe qué hacían? Cogían al esposo abusador, maltratador, y le daban con el plan de los machetes y lo devolvían así, le decían: la próxima vez es con el filo. Los esposos, creo que algunos se portaban bien después de eso, probablemente. Ahora, esto era en la ley, la persona que era exhibida así
Era porque estaba bajo maldición. Pregunto, ¿en el Edén cuando Adán pecó, Dios lo declaró maldito? No. La tierra fue puesta bajo maldición. Pero ¿a quién declaró de forma directa? Dios le dijo maldita. A la serpiente. A la serpiente le dijo maldita. Por eso en el desierto la serpiente fue puesta sobre un madero para mostrar la consecuencia, que el engaño de la serpiente hace maldito al ser humano. Y por lo tanto entonces ese animal maldito fue levantado así. Y Juan en el capítulo 3, en el versículo 14 dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto sobre un madero, sobre un asta, así el Hijo de Dios. Lo cual Juan estaba diciendo: Él se va a hacer maldito y va a ser puesto en un madero como el más grande de todos los pecadores, sin haber cometido un solo pecado. ¿Entendemos la obra de Cristo? Hermanos, Él se hizo maldito al sustituirnos, pues los malditos éramos nosotros. Los que estábamos bajo sentencia éramos nosotros. Pero ahora, como Cristo, y quiero aclarar, ¿quiénes han sido redimidos de la maldición de la ley? Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que por la gracia de Dios puede confiar, no en sus fuerzas, no en su justicia, no en su rectitud, no en su santidad, sino que confía en que la obra de Cristo es la única que lo puede liberar de la sentencia de muerte que la ley da. Hermanos, el asunto en el Evangelio es que nada de lo que usted haga ayuda para ser salvo. Y usted dirá: entonces me va a portar mal. No, es que ahora debe portarse en obediencia a la ley, pero porque Dios ya lo salvó. O sea que para salvarlo, Dios no tuvo en cuenta absolutamente nada, porque lo único que había en nosotros era pecado. Y voy a decir esto: hay veces pensamos que la gente más pecadora es la que no va a las iglesias. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces pensamos así? No, esa gente. Pero la gente que va a las iglesias, esas ya no son tan pecadores. Y podríamos estar nosotros, si no colocamos la confianza en Cristo, aunque vayamos a la iglesia y carguemos la Biblia y la leamos todo el tiempo, pero estemos confiando en nuestra propia justicia, estamos siendo más viles que aún que los que están afuera. Tal vez estoy exagerando, pero no. Porque a los publicanos y las rameras Jesús les habló, Jesús se acercó, pero a los supuestamente justos y buenos y santos fariseos les dijo hipócritas, les dijo hijos del diablo. ¿Recuerdan el mensaje en Juan capítulo 8? Eso le dijo Jesús a los fariseos. O sea que el creerse uno justo y que por esa justicia y por esa rectitud Dios le está diciendo: el cielo está abierto para ti, no es cierto. Estamos siendo engañados. Hermano, solo Cristo lo redime de la sentencia o el señalamiento, pero no solo del señalamiento, es la sentencia de muerte. Usted y yo debimos ser ejecutados por el justo juicio de Dios, pero el Señor Dios nos redimió, nos rescató. Algo así como que usted estaba en la silla de rueda, iba a decir yo. Perdón, en la silla eléctrica. Usted estaba en la silla eléctrica y ya el verdugo estaba a punto de ¿qué? De bajar la palanca que le iba a descargar 10,000 voltios. Y usted estaba ahí y probablemente su corazón latía con tanta intensidad que si no bajaban rápido la cuchilla, la palanca, el corazón se le iba a reventar, igual iba a morir. Y en ese momento aparece Jesús y dice: suéltenlo, yo voy por él.
No sé si me hago entender. Yo voy por él y usted fue rescatado, puesto en salvación, y Jesús ocupó su lugar. Quiero decir que sobre Jesús no solo se descargaron, mejor, no fue algo como descargar 10,000 voltios, fue descargar toda la ira del Dios eterno. Algo que nosotros no podemos imaginar. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por usted, por mí. Pastor, ¿y cómo es que se logra eso? Cree en el Señor Jesucristo, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pastor, yo creo en Él, yo creo que Él vino a la tierra, creo que Él murió. Ese es el creer de los demonios. Los demonios también creen y tiemblan. Es una fe no solo intelectual, es una fe que realmente deja ver la transformación hecha por el Señor en su vida. Es una fe que obra, porque la fe sin obras es. Pero la fe es el medio que Dios utilizó para justificarte. Solo usted necesita creer en Él, solo eso. ¿Pero qué clase de fe? La que Dios mismo derrama en su corazón. Y si usted al ver esta palabra dice: yo soy un pecador, yo he sido un vil pecador, pero en este día usted dice: reconozco todo mi pecado, no hay nada bueno en mí, me pongo a los pies de Jesús y digo: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, Señor, lávame con tu sangre, creo que tu sacrificio es suficiente para salvarme. Rendido así 100% a los pies de Cristo, la salvación no se da por el 80, el 90%, o es un arrepentimiento del 100%, es salvación del 100%. Dios te salva completamente. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y andar conforme a la carne no es solo emborracharse, andar conforme a la carne no es solo adulterar, andar conforme a la carne es venir a culto pensando que por venir a culto yo soy merecedor de la salvación eterna. Eso es andar en la carne también. Religión, piedad producto del esfuerzo humano, y la única piedad aceptable delante del Padre es la que el Espíritu Santo hace en nuestra vida al aplicar las verdades del Evangelio al corazón nuestro. Cuando hemos sido salvados, entonces el mismo Espíritu nos lleva en obediencia a la palabra, pero no para ser salvos, como lo hemos estado reiterando, porque Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. Así que no puedo pretender guardar la palabra de Dios, no puedo pretender amar a Dios sin guardar su palabra. Y no puedo guardar la palabra si no he sido salvado. Solo una persona justificada y salvada por Dios es la que va a poder guardar las palabras del Señor, porque el Espíritu Santo la aplica al corazón y el Espíritu Santo hace que en él se genere tal acción. Espero no haberle confundido en esta mañana. Tampoco mi intención es asustarle ni maltratarle. Pero si yo no le digo esto, entonces yo estaría pecando y no sería atalaya para usted. Solo Jesús, solo Cristo, Él, el perfecto, el puro, el justo. Hermanos, en la misma ley ceremonial, el cordero que debía ser sacrificado debía ser perfecto. En la Pascua el cordero debía ser perfecto. Luego, el único cordero perfecto que tuviese un alcance tan extraordinario en su efecto salvador es Cristo, como Juan lo señaló. He aquí el cordero, porque los otros corderos eran los corderos de los hombres, pero este era el cordero de Dios. Y si viene de Dios es perfecto.
Y por eso su sacrificio es suficiente para perdonar el más negro de sus pecados y de mis pecados. A veces invitamos personas al evangelio y dicen: no, es que yo soy muy pecador. Por eso, porque usted es muy pecador, necesita a uno que tenga el poder de salvarlo, y ese es Jesucristo el Señor. Ahora, no falta el que es así medio bueno, uno que dice: no, es que yo no he sido malo, yo no he matado, yo no he robado, yo aquello, yo... Bueno, perdónenos por no canonizarle, pero la ley de Dios no deja tal canonización, lo deja expuesto al juicio de Dios. Mire, Jesús fue el cordero examinado con la lupa de la ley. Lo examinaron porque al cordero que llevaban, quienes lo sacrificaban, lo colocaban como en un mesón y empezaban a revisarle desde la punta del casco hasta la punta de la oreja. ¿Sabía usted eso? El cordero lo llevaba la persona, pero para el sacrificio, el cordero que era para el sacrificio, y lo examinaban por todo lado que no tuviese defecto, ni fractura, ni rasgadura. O sea, era un animal que había que cuidarlo todo el tiempo para eso. Y el que pasaba el examen era sacrificado. Pues Jesús pasó el examen de la lupa de la ley, examinado ahí como al microscopio, y no hubo ningún defecto en él. Era el cordero perfecto. Ahora, pero no solo el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, este es el cordero en el que yo me complazco, sino que Pilato, el representante de la ley, tuvo que decir lo siguiente, amados hermanos, en el capítulo 23, versículo 4. Él, en representación del gobierno de los hombres, dijo: no hallo ningún delito en él. No hallo ningún delito en él. Y que lo dijera el procurador romano significaba que era la máxima autoridad en ese entorno, y él tuvo que reconocer que en Jesús no hubo ningún delito. La confianza en su sacrificio es el elemento clave para ser justificados, pues no existe otra forma para ser limpios de nuestros pecados delante de Dios. Solo Dios nos puede justificar por medio de su Hijo. Y si Dios nos justifica, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8. Si Dios lo ha justificado, nadie lo podrá acusar. Quiero decir, en el juicio verdadero, nadie lo va a poder acusar, porque Dios lo ha declarado justo. Aún así, ¿querrá usted seguir viviendo una vida en pecado, desobedeciendo a Dios? O en esta mañana el Señor ha hablado a su corazón y usted dice: yo quiero salvarme de esa terrible maldición. Pues les estoy presentando al bendito Salvador, el único que tiene el poder para librarnos de la maldición de la ley, Jesucristo. Ven a los pies del Señor, reconociendo nuestros yerros, nuestras maldades, nuestros pecados. Si usted está en Cristo, solo exáltelo y dígale: Señor, de la que me libré, he sido librado. Alábelo. Y si ha sido librado de la maldición, vive como un rescatado, vive como un librado, vive como un salvado, lleno de gratitud a Dios. En vez de estarse quejando por pequeñeces y por de pronto cosas que no tienen mayor valor, usted debería estar todo el tiempo agradeciendo al Padre eterno por su Hijo Jesucristo, quien se dio en rescate por nosotros. En el monte Ebal se profirieron maldiciones, pero en el monte Gerizim se iban a proferir bendiciones, y las bendiciones eran solo para el que cumplía la ley. ¿Y sabe quién fue el que la cumplió? Solo Cristo. O sea que solo Cristo pudo ser bendito por la ley, pero Él que cumplió la ley y logró todas las bendiciones que la ley da, nos ha hecho partícipes de las bendiciones por el cumplimiento de la ley que Él hizo. Usted y yo ahora participamos de las bendiciones dadas por Dios, porque Cristo obedeció la ley en lugar nuestro. Hermanos, puestos en pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. El texto termina diciendo: para que en Cristo Jesús la bendición
Ya no hablamos de maldición, ahora hablamos de bendición. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Usted ahora es objeto de la bendición de Dios, pero si ha creído en Cristo. Porque si su fe no está puesta en Él, sino en usted mismo y en su capacidad para ser justo por sus propios esfuerzos, no, usted no está en el lugar de bendición. Así que el Señor guíe su corazón en esta oración. El Señor inquiete su corazón en esta oración. Y si usted, por la gracia de Dios, ha oído este mensaje y ha logrado llegar a algún nivel de entendimiento de este mensaje, y el Espíritu está diciéndole: este es tu día, dile: Señor, me rindo, reconozco que soy pecador, reconozco que me he hecho culpable al seguir las inclinaciones de mi propio corazón, he andado en mis propios caminos, por lo tanto tu palabra me señala como culpable. Tu palabra me deja bajo maldición. Pero he escuchado que ahora, por medio de tu amado Hijo Jesús, Él, el Redentor, el único que puede librarme de esta horrible condenación, creo en ti, Señor Jesús. Creo que tu obra en la cruz es suficiente para salvarme. Y me rindo a tus pies ahora para que tu sangre preciosa me lave, me limpie de mis pecados. Y entonces, a partir de este momento, Señor, mi vida esté ahí para vivir bajo tu señorío y no bajo el señorío del pecado, del cual he sido rescatado, porque el pecado produce muerte y me has librado de la muerte. Ahora eres tú mi Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir bajo tu voluntad, para no vivir el tiempo que resta conforme a mi carne,